En el encuentro de hoy vamos a hablar de los dos últimos textos de la cartilla teórica correspondientes a la unidad número 4 de la asignatura, y esta unidad se titula La comunicación radiofónica en la economía digital de las plataformas. Esta unidad vamos a focalizar en los procesos de transformación de la radio desarrollados en los últimos 10 o 15 años, básicamente a partir de la incorporación de las tecnologías digitales de la comunicación para la producción y emisión radiofónica. Pero los dos textos no hacen referencia exactamente al mismo proceso. Son dos procesos diferentes en el tiempo y es necesario distinguirlos y comprenderlos. El primer texto corresponde al inicio del proceso de digitalización de la radio que se va a dar a partir de los años 2000. El texto es de Mariano Cebrián Herrero y escribió ese texto en el año 2008, cuando ya se venía desarrollando un proceso de incorporación de la radio a la Internet. Y allí se establecen definiciones y clasificaciones de las modalidades con que la radio venía incorporando las tecnologías informáticas a su proceso productivo, así como las transformaciones que se venían produciendo en la radio a partir de esas incorporaciones. Por su lado, el segundo texto es de Agustín Espada, docente argentino, que va a publicar esta nota en el año 2018, es decir, 10 años después, cuando el proceso se había consolidado y había tomado otras derivas. En ese texto va a dar cuenta de la incorporación de las radios argentinas en las denominadas plataformas digitales de distribución y transmisión de contenidos audiovisuales. Pero vamos a ver cada uno de estos textos por separados, de modo de comprender cómo se han dado estos distintos procesos. Comenzamos entonces por el texto de Mariano Cebrián Herrero, quien va a desarrollar el paso de la radio hertziana tradicional a la denominada ciberradio. Una radio que, como dijimos en otros encuentros, estará definida por la fuerte presencia de las herramientas computacionales colaborando en todo el proceso productivo, desde la concepción hasta la emisión y la retransmisión. Lo que va a señalar Cebrián Herreros es que el paso de la radio tradicional a la ciberradio implica incorporar un concepto fundamental que es el de la interactividad o el diálogo entre las personas y los contenidos digitales en Internet. Y no solamente incorporar herramientas informáticas en el proceso. Esto implica en primer lugar una modificación de la práctica de producción y de escucha y que el oyente no espere pasivamente los contenidos que aparecen en su receptor de radio, sino que es otro tipo de usuario al cual nos estamos dirigiendo que busca activamente en Internet según sus gustos, preferencias o intereses. Una distinción que resulta interesante en el texto de Cebrián Herreros es la que establece entre interactividad en la radio y la radio interactiva. Son dos conceptos diferentes. La interactividad va a implicar el uso de herramientas de comunicación digital que la radio incorpora para promover vínculos con las audiencias. Con esto nos referimos a correo electrónico, chat, es decir, distintas herramientas para promover vínculos. En cambio, la radio interactiva se refiere más a un concepto distinto de la radio, es pensar diferente la radio, pensar otra forma de radio que aprovecha esas herramientas de manera creativa para superar aquella limitación que veíamos en la primera parte de la asignatura de la unidireccionalidad y construir una radio verdaderamente participativa. Esto va a implicar transformar el esquema tradicional de comunicación, el modelo de comunicación unidireccional, y que las personas puedan trasvasar el lugar de meros oyentes para asumir un rol de prosumidores, es decir, que sean productores y consumidores de contenidos y no solo consumidores. En este sentido, la radio interactiva va a requerir, en primer lugar, concebir el modo en que utilizamos las herramientas y elementos informáticos para establecer ese diálogo y esa participación por parte de los oyentes. Entre las estrategias señaladas por Mariano Cebrián Herreros podemos destacar el intercambio de los roles en los usuarios, que refiere a lo que dijimos hace un momento, que los oyentes se vuelven también productores de contenidos,
la elaboración de contenidos abiertos que pueden ser intervenidos o modificados por las audiencias, por los usuarios, incorporar contenidos sonoros a los sitios de internet de las radios, no solamente textual, sino incorporar la sonoridad como concepto de la ciberradio, y comprender que se modifican el espacio y el tiempo en el uso de los contenidos. Es decir, los oyentes no escuchan de manera sincrónica la radio, sino que la escuchan en distintos lugares del mundo y a distinto tiempo en relación al momento que se emiten esos contenidos. Entonces, a partir de la incorporación de las herramientas digitales, lo que se está modificando es la relación entre la radio y los oyentes, a quienes ahora se los denomina usuarios, ¿no? Los oyentes son denominados como usuarios en el marco de esta ciberradio. En este sentido, ya no se habla de emisores y receptores, ya que, como dijimos, con la ciberradio se modifican los roles tradicionales o el modelo tradicional de comunicación o de medios. Los usuarios, emisores, cambian su actitud y sus planteamientos respecto a la radio o a la ciberradio. Ya no se trata de ofrecer algo para que sea utilizado tal como ellos quieren, sino que en la ciberradio sus ofertas quedan abiertas a los usos concretos de organización, secuencialidad y composición de los programas que desean efectuar los usuarios. Ya no es una parte la que expone y otra la que sigue lo expuesto, sino es un encuentro interactivo entre ambas que se va construyendo o que se debería construir de manera interactiva entre los usuarios productores. En relación con la participación, con la idea de participación, en la radio tradicional la participación era parte de los contenidos, es como una especie de espectáculo que ofrecían las radios para atraer oyentes. En la ciberradio, en cambio, la interactividad debe constituir un diálogo real entre las partes que permita enriquecer mutuamente la escucha y los contenidos. Y eso no tiene que ser seguido por lo demás, sino que se establece de manera individual entre lo ofrecido por la emisora y la intervención de cada usuario o internauta. Si revisamos la diversidad de radios que tienen presencia en Internet, vamos a encontrar una variedad de modalidades, y cada una de las cuales tiene su propio desarrollo y adopta un modelo comunicativo particular. Entonces, las modalidades de interactividad que propone cada emisora se van a desarrollar y se van a distinguir según un conjunto de variables que Cebrián Herreros identifica y que podrán revisar en el texto de la cartilla. Pero más allá de estas diversas formas de configurar la interactividad en una radio y que ha transformado de alguna manera la radio tradicional, la ciberradio comenzó a modificar el concepto de programación. La programación radiofónica tradicional se ajusta más a los contenidos y ritmos de la vida de los oyentes considerados en grandes grupos sociales. Es decir, en la radio tradicional estamos frente a una comunicación de masas. En el nuevo concepto de programación se va a centrar en la selección de unos contenidos determinados que sean de interés para las personas y para consumos individuales en los momentos en que las audiencias puedan acceder o elegir acceder. Entonces, cada uno accede y elige lo que quiere dentro de la propuesta y va creando su propio recorrido dentro de una emisora o tomando distintas emisoras. No quiere decir que toda la programación es a demanda de los usuarios, sino que hay una combinación de la programación secuencial propia de la radio tradicional con una programación no secuencial o yuxtapuesta. Por una parte, la radio tradicional ofrece sus emisiones con el criterio clásico de programación radiofónica para atender a los públicos masivos, para atender a los intereses de los públicos masivos. Y por otro lado, incorpora al Internet con la supresión de la secuencialidad para que los usuarios puedan acceder a sus contenidos en cualquier momento en que puedan hacerlo. En la última parte del texto de Cebrián Herreros, va a desarrollar las transformaciones que está produciendo el advenimiento de esta nueva forma de programación de la ciberradio
y que va a modificar la estructura misma de la programación. Estas transformaciones no es que se dan de manera homogénea en todas las radios que aparecen en Internet, sino que Cebrián Herrero las va a distinguir, va a mostrar cómo distintas radios incorporan o modifican su estructura de programación con distintas modalidades. De esta forma, encontramos radios que tienen un escaso nivel de interactividad, con escasas herramientas digitales o informáticas, que, por ejemplo, solamente retransmiten la misma programación y contenidos que salen en la radio por aire. Y por otro lado también hay emisoras con un alto grado de interactividad que van a desarrollar una oferta variada y creativa de recursos comunicativos e interactivos para que sus usuarios puedan interactuar. En relación al segundo texto de la unidad número 4, es decir, el de Agustín Espada, vamos a poder encontrar allí en ese texto 4 ejemplos de algunas de las transformaciones que se están dando en el ecosistema de los medios radiofónicos online en nuestro país. Esas transformaciones son en parte derivaciones de aquel proceso que había descrito Cebrián Herrero y que comenzaba por allá por los años 2000. Pero más específicamente, el proceso señalado por Agustín Espada obedece a la emergencia de una nueva modalidad de gestión y de distribución de contenidos online. Estas nuevas posibilidades tecnológicas que han desarrollado las empresas de Internet y que han impactado en una diversidad de actividades en nuestra vida cotidiana, están produciendo también una multiplicación de los actores dentro del sistema de distribución y producción de contenidos radiofónicos. De este modo, a las emisoras de radio tradicionales se suman nuevas estructuras de lo radiofónico, como las radios online, que solo transmiten en Internet, las plataformas de música y de contenidos sonoros, como Spotify, como el ejemplo más claro, los agregadores o sitios que agrupan contenidos de emisoras como Radio Cat, por ejemplo, y el podcasting, sobre el cual ya nos hemos referido en los diversos encuentros durante este año. Los ejemplos entonces que desarrolla Agustín Espada son de 2 radios online, el Destape y Congo FM, el de un podcast que es La Nación Podcast y el de 100 radios. Entonces, a partir de estos 2 textos, los invito a completar la guía de lectura que les propongo en las plataformas, en el blog y en el Moodle, y que puedan revisar en los links que les dejo también en las plataformas los distintos desarrollos de estas propuestas, de estas modificaciones que están desarrollando las plataformas en el ecosistema de radios en nuestro país. Con esto, de alguna manera, cerramos nuestro recorrido por las distintas unidades y los distintos textos de la asignatura Teoría y Práctica de Radio 2. Cualquier duda, cualquier inconveniente que tengan, ya saben que están las distintas vías de comunicación para poder realizar el abordaje adecuado a los textos propuestos.